Buenas noches, mi nombre es Shirley Castillo, soy médico residente de primer año urología en el Hospital Regional en Chiriquí y pues luego de haber hablado sobre el diagnóstico y manejo del cáncer de vejiga, vamos a hablar sobre el seguimiento. La mayoría de los pacientes con cáncer de vejiga musculoinvasor son tratados con cistectomía y alguna forma de derivación urinaria. Luego de la recuperación, todos los pacientes corren el riesgo de tener algún tipo de recurrencia, ya sea local o distante, y de tener deterioro metabólico. Los pacientes también pueden experimentar recurrencias de la enfermedad, ya sea a nivel de la uretra o en el tracto urinario superior. Un esquema apropiado para la monitorización de la enfermedad puede basarse en el momento de recurrencia en pacientes que tienen una enfermedad invasiva y la probabilidad de recurrencia hacia otros sitios. Bien, se han escrito nomogramas como este que vemos en pantalla, que es multivariado y tiene una alta precisión. Este es capaz de predecir la recurrencia hasta 2, 5 y 8 años luego de la cistectomía, hasta con un 78% de precisión. Este que vemos en pantalla es 3 veces más preciso que el del 2002 del American Joint Committee on Cancer. Por lo tanto, por lo que ya mencioné, debemos abogar por el uso de este como una herramienta pronóstica. Los datos actuales son los primeros en mostrar la validez de los nomogramas y se encuentran en la tabla para centros norteamericanos que tienen un alto volumen y centros europeos que tienen un volumen más pequeño. Por lo tanto, la aplicación de los nomogramas ahora puede ser compatible con una base sólida. Sin embargo, todavía hay limitaciones y se pueden considerar enmiendas adicionales y saber que necesitamos de estudios o ensayos prospectivos para mostrar si realmente esto va a llevarnos a mejorar la atención y los resultados del tratamiento. Los pacientes pueden recurrir de dos formas, de forma sintomática o de forma asintomática. Bolmer en el 2009 realizó este estudio de 1.270 pacientes a quienes se les realizó cistectomía radical. Y entre los que recurrieron, no se observaron diferencias en la sobrevida global entre ambos tipos, ya sea si habían recurrido de forma sintomática o si habían recurrido de forma asintomática. Por el contrario, en esta serie de 480 pacientes, aquellos con recurrencias asintomáticas detectadas durante el seguimiento de rutina y que tenían tumores uroteliales secundarios como sitio de recurrencia, tuvieron una sobrevida ligeramente mayor. Otro estudio de pacientes a los que se les realizó cistectomía y de aquellos que recurrían, el 77% fueron sintomáticos. En la curva vemos los pacientes sintomáticos representados con la curva azul punteada y se evidencia una peor sobrevida en comparación con los pacientes asintomáticos, que era lo que les mencionaba previamente. Los pacientes sintomáticos al momento de la recurrencia tienen un riesgo de muerte 60 veces mayor en comparación con los pacientes que se les diagnostica la recurrencia de forma asintomática. El objetivo de la vigilancia luego de la cistectomía radical es de dos cosas. Número uno, detectar cualquier recurrencia del paciente de la enfermedad, y dos, detectar cualquier complicación de la cistectomía o del secundario a la derivación urinaria. Idealmente, la detección de cualquiera de ellos y con un tratamiento efectivo debe conducir a mejores resultados de nuestro paciente. Sin embargo, en este momento no hay datos disponibles de ensayos que sean prospectivos y que demuestren realmente el beneficio potencial de la detección temprana de la enfermedad recurrente y su impacto en la sobrevida global. Los sitios de recurrencia pueden ser diferentes. Uno, recurrencia local; dos, recurrencia distante o a distancia; y tres, la recurrencia urotelial. Dentro de la recurrencia local tiene una incidencia hasta del 15%. La mayoría de los pacientes, la recurrencia aparece antes de los 2 años, sin embargo, la mayoría va a aparecer antes del año y medio. Los principales sitios de afectación son los tejidos blandos en el lecho quirúrgico y a nivel de los ganglios linfáticos del área de la linfadenectomía. Los factores de riesgo descritos para que el paciente tenga una recurrencia local son el estadio patológico, los márgenes positivos en la muestra, el grado de la linfadenectomía y si se le realizó o no quimioterapia perioperatoria.
La recurrencia local puede provocar una clínica variada que va a depender de dónde se localiza. El síntoma principal va a ser el dolor, y este puede ser dolor pélvico, dolor perineal, dolor en el glúteo, pero también pueden presentar otros síntomas como el tenesmo rectal, sensación o aparición de una masa rectal, oclusión intestinal, edema en las extremidades, secreción uretral o vaginal. Y pues como ya mencioné, el dolor va a ser el síntoma más asociado a la aparición de la recurrencia local. Vemos en esta serie que más del 80% de los pacientes que tenían una recidiva local se presentaron de forma sintomática, pero en otra serie europea la recurrencia local sintomática fue más o menos del 66%. En este otro estudio, el 45% de los pacientes que tenían una recidiva local se presentó de forma sintomática. Con esto entonces podemos decir que el diagnóstico de la recurrencia local se hace habitualmente luego de la aparición clínica de los síntomas del paciente. ¿Cuál es la importancia de esto? La sobrevida global a 5 años de una recidiva local está representado en la gráfica por la curva negra, y en este estudio fue más o menos del 24%. Hasta el 70% de los pacientes que tienen recurrencia local también van a tener metástasis a distancia. La mediana supervivencia luego del diagnóstico de la recurrencia es solamente de 4 a 8 meses aproximadamente, a pesar de que se le dé tratamiento sistémico y local. Aproximadamente el 80% de los pacientes muere de enfermedad dentro de un año, y solamente el 3.5% de ellos experimenta una supervivencia a los 5 años. El tratamiento con quimioterapia en combinación con cirugía o con radioterapia va a conseguir la paliación de estos síntomas, pero va a alterar muy poco la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, es posible que el diagnóstico de la recurrencia local, estando el paciente asintomático, tenga menos influencia en la supervivencia del paciente. En cuanto a la recurrencia a distancia, tiene una incidencia de más o menos 25% de los pacientes, y los factores de riesgo son el estadio patológico, la invasión linfovascular, tener márgenes positivos en la muestra quirúrgica, la extensión de la linfadenectomía y el uso de quimioterapia perioperatoria. Han sido los factores que principalmente se han relacionado de forma independiente a la aparición de recurrencia sistémica. El riesgo de la recurrencia a distancia está en una relación directamente proporcional al estadio de la enfermedad, como vemos en el recuadro rojo. Mientras el estadio es más avanzado, tiene más probabilidades de presentar una recurrencia a distancia. Y también ha estado relacionado con la presencia de tener nódulos positivos hasta en un 63% de los pacientes que lo tienen. En este estudio se evidenció que los pacientes que recurren, hasta el 50%, lo hacen con metástasis a distancia, tomando en cuenta que 35% de ellos van a tener metástasis a distancia puras, y el 15% va a estar en conjunto con una recidiva local, que generalmente aparece primero. La enfermedad metastásica se desarrolla relativamente rápido. El 90% de las recurrencias se diagnostica dentro de los primeros 3 años. La mediana del tiempo hasta el desarrollo de la enfermedad fue más o menos de 13 meses, y los sitios de recurrencia principales fueron hueso, hígado y pulmón, en ese mismo orden de frecuencia. La aparición de otros sitios como el cerebro, la cavidad peritoneal, la piel y la vagina ocurre con menos frecuencia que los sitios mencionados previamente. La recurrencia urotelial vamos a tener de 2 tipos, la recurrencia uretral y la recurrencia en el tracto urinario superior. En cuanto a la recurrencia uretral, tiene una incidencia de más o menos el 4 al 5%, tiene unos factores de riesgo que son la presencia de tumor a nivel de la uretra prostática, a nivel de la próstata, o en el caso de las mujeres a nivel del cuello vesical. Y se ha descrito que el uso de, o mejor dicho, la escogencia de realizar al paciente una neovejiga ortotópica se ha descrito como un factor protector para presentar recurrencia uretral. En los pacientes masculinos, la recurrencia uretral se detecta aproximadamente hasta el 6% luego de la cistectomía radical. Los síntomas van a depender del tipo de derivación urinaria, y los más frecuentes para los pacientes con una neovejiga ortotópica van a ser microhematuria y cambios en la corriente urinaria, y en pacientes que tienen una derivación cutánea principalmente van a presentar induración del tejido periuretral.
Los predictores de la recurrencia uretral fueron el compromiso a nivel prostático y tener un antecedente de un carcinoma urotelial no musculoinvasor que pues luego recurrió. Las estrategias de vigilancia van desde la observación hasta solamente el monitoreo con citología mediante lavados uretrales y la realización de una uretroscopía. En varios estudios no se informaron evidencias significativas de supervivencia en pacientes que estaban siendo seguidos con o sin lavados uretrales. Sin embargo, en una serie retrospectiva, informó una ventaja de supervivencia significativa en los pacientes masculinos que tenían una recurrencia uretral diagnosticada de forma asintomática por seguimiento en comparación con los pacientes que habían sido diagnosticados por la presencia de síntomas. Por lo tanto, se debe orientar el seguimiento a nivel de la uretra masculina y se debe investigar cualquier síntoma relacionado que nos pueda orientar. El carcinoma in situ recurrente de la uretra con una neovejiga ortotópica se puede tratar con éxito cuando se utiliza BCG de forma intrauretral en aproximadamente 80% de los pacientes, mientras que la recurrencia uretral, ya sea papilar e invasiva, es recomendable entonces que el paciente se lleve a una uretrectomía. Y pues el único factor estadísticamente significativo de forma protectora es tener una neovejiga que disminuye la recidiva uretral hasta un 66%. La recurrencia a nivel uroteliar superior tiene una incidencia de hasta del 10% de los pacientes. La recidiva se presenta más tarde que en la recurrencia uretral, más o menos a los 3 años. Sin embargo, esta es más común que la recurrencia a nivel uretral. Y más o menos del 60 al 67% de las muertes va a ser porque los pacientes también van a tener metástasis. Los síntomas pueden ser hematuria microscópica y dolor a nivel del flanco, pero la presentación más común va a ser el desarrollo asintomático de hidronefrosis. Se han identificado 4 factores de riesgo, como son el antecedente de un carcinoma in situ, antecedentes de un cáncer de vejiga que haya recurrido, realizarle una cistectomía radical a un paciente que tenía un carcinoma uroterial no musculoinvasor, y la afección tumoral inicial del ureter distal en la muestra de la cistectomía. Ninguno de estos factores de riesgo, estos factores de riesgo tienen una tasa de recurrencia a los 15 años de 0.8%. O sea, si no tengo ninguno de estos factores de riesgo que mencioné anteriormente, el paciente solamente va a tener 0.8% de probabilidades de recurrir hasta los 15 años. El estadio YPT0. Varios metaanálisis abogan por el uso de la neoadyuvancia en los pacientes que tienen carcinoma urotelial musculoinvasor y se basan en que el paciente va a tener un mayor beneficio, ya que mayor porcentaje de ellos van a alcanzar el estadio PT0. Sin embargo, un argumento que se acepta comúnmente es que los pacientes que van a neoadyuvancia y resultan en un estadio PT0 tienen tumores quimiosensibles y pues esto aplica para el tumor primario como para la posible metástasis. Hay que tener en cuenta que el carcinoma urotelial musculoinvasor es heterogéneo, no todos son iguales y van a tener variaciones tanto genéticas como histológicas, y pues esta podría ser la razón por la cual algunos cánceres hacen metástasis más rápido que otros o algunos responden mejor a la neoadyuvancia. Este tiene una incidencia de hasta el 20%, lo que es favorable para el paciente, y hay una serie de causas de causas que van a hacer que el paciente tenga un PT0 luego de la cistectomía, que incluyen la terapia neoadyuvante que haya sido efectiva, la resección endoscópica completa antes de la cistectomía, que haya tumor residual que sea demasiado pequeño para que el patólogo lo haya podido detectar, o que haya un diagnóstico errado cuando se hace la resección transuretral del tumor vesical. Sin embargo, las dos primeras son los verdaderos estadios PT0 y obviamente son los que queremos que nuestros pacientes tengan. Veremos que los pacientes que en la patología final tienen un PT0 tienen una recurrencia menor, tienen una recurrencia menor y de igual manera tienen una sobrevida global y cáncer específica en comparación con los pacientes de otras series que se les haya hecho la cistectomía. Pese a esto, todavía no existe un riesgo de recurrencia tumoral en esta población de pacientes. Y
dado que los pacientes con una patología PT0, N0 son un grupo heterogéneo, de igual forma se requiere vigilancia postoperatoria continua para estos pacientes, aunque tengan el estadio PT0. Seguimiento de los resultados funcionales y complicaciones. El riesgo de las complicaciones relacionadas con la derivación aumenta con el tiempo postquirúrgico. En series de pacientes que se les realizó un conducto ileal, se desarrollaron complicaciones hasta el 45% de ellos dentro de los primeros 5 años. Y este porcentaje aumentó hasta el 15%, perdón, hasta los 15 años en un 94% de los pacientes. Las complicaciones más frecuentes son las infecciones sintomáticas del tracto urinario, la presencia de urolitiasis o el desarrollo de urolitiasis, la estenosis a nivel de la anastomosis ureterointestinal, que posiblemente pueda tener una pérdida de la función renal, las complicaciones relacionadas con el estoma de los conductos y en pacientes con una neovejiga que tengan retención urinaria e incontinencia. Además, la deficiencia de la vitamina B12. La frecuencia y la gravedad de la acidosis metabólica generalmente está relacionado con el tipo de derivación y con la longitud del segmento del intestino que se utilizó para hacer la reconstrucción o la construcción del sustituto de la vejiga. Pero la gravedad de los síntomas y el grado de descompensación también van a depender de la edad del paciente y la capacidad metabólica innata que tiene él para compensar esta acidosis. Se puede esperar la presencia de acidosis metabólica hasta en el 15% de los pacientes que tienen un conducto ileal y el 50% de los pacientes que tienen neovejiga, porque la longitud del segmento intestinal que se va a usar para estos pacientes es mayor. El riesgo más alto ocurre durante el periodo postoperatorio temprano y los signos clínicos que puede presentar el paciente van a ser náusea, falta de apetito, fatiga, debilidad generalizada. También puede conducir a la desmineralización ósea, por lo tanto se debe prestar atención al metabolismo óseo de los pacientes que inclusive pueden presentarse posteriormente con fracturas patológicas secundarias a la desmineralización ósea. El bicarbonato de sodio debe administrarse del postoperatorio temprano, y como el momento y el grado de acidosis metabólica pueden ser variables, no existen recomendaciones definitivas, pero la evaluación sérica se debe realizar regularmente durante los primeros 12 meses, luego de la cistectomía, y luego lo recomiendan hasta cada 6 a 12 meses. La extracción del nivel intestinal del ilion terminal para la construcción de un sustituto de vejiga puede predisponer también a la deficiencia de vitamina B12, principalmente para pacientes que tienen resecciones intestinales de más de 20 centímetros, y en ellos se debe o se indica medir los niveles séricos de vitamina B12. Como los depósitos promedios de la vitamina B12 son grandes en el cuerpo humano, las mediciones y el tratamiento deben realizarse entre 3 a 5 años luego de la cistectomía. Eso también puede conducir a el desarrollo de anemia megaloblástica, sin embargo esto es reversible con el tratamiento, pero hay una forma irreversible de complicaciones como la neuropatía. Una vez haya confirmado que el paciente tiene deficiencia de vitamina B12, entonces va a requerir suplementación de por vida. El seguimiento luego de la terapia trimodal, esto es data de un estudio retrospectivo que se realizó en el Mass General, que incluye a los pacientes que se le realizó terapia trimodal más o menos a finales de los años 80 y se le dio seguimiento a largo plazo más o menos por 10 años. Vemos que en la recurrencia cuando era un cáncer no musculoinvasor era 29%, en el musculoinvasor 16%, a nivel linfático era el 11% y presentaban metástasis más o menos el 32%. Esta data del estudio británico prospectivo de terapia trimodal versus radioterapia. Aquí se incluían pacientes con mejores criterios de inclusión y vemos cómo la incidencia de la recurrencia mejora en series que tienen mejores criterios de inclusión y son series más modernas. Debo mencionar que en el estudio británico se hizo con data a solamente 5 años de seguimiento, pero sabemos que luego del 4º a 5º año la curva de eventos relacionados con el cáncer vesical en la terapia trimodal se aplana. Luego de la terapia trimodal, el paciente recurre y le hago una RTU nueva, por ejemplo.
Y esto es lo que voy a tener de esta nueva RTU. 42% de ellos van a estar sin nueva enfermedad, ya sea intravesical, regional, a distancia. 22% van a tener una recurrencia, ya sea local, a distancia, y 21% de ellos van a tener muertes que van a estar relacionadas al cáncer. Durante el periodo del estudio, la recurrencia intravesical se desarrolló en 46% de los pacientes que no se sometieron a la cistectomía, salvataje inmediata, pero que sí se le realizó una RTU, ya sea con o sin la aplicación de BCG o quimioterapia, y 12% de ellos progresaron a carcinoma musculoinvasor. Además, 24% de ellos finalmente requirieron una cistectomía de salvataje en comparación con el 2.3% de los pacientes que no tuvo recurrencia intravesical. En cuanto a los esquemas de vigilancia, este estudio compara dos esquemas de seguimiento. Aunque ya las recomendaciones de la NCCN son diferentes, cuando este estudio se llevó a cabo, la NCCN solamente recomendaba el seguimiento de los pacientes hasta por 2 años con el mismo esquema de seguimiento, independientemente del riesgo que tuviera el paciente. Las guías europeas, que se encuentran en la parte inferior, recomendaban seguimiento hasta por 5 años, y esto lo hacían en base al riesgo de cada paciente de forma individual. ¿Qué podemos ver? Que si hacemos un seguimiento a largo plazo y utilizando la estratificación de riesgo, vamos a detectar una mayor cantidad de recurrencias. Y esto va a ser cierto para todos los estadios patológicos, y también vemos que es cierto para cualquier tipo o sitio de recurrencia, ya sea uretral, de tracto superior, local o a distancia. El momento exacto para detener el seguimiento no se conoce bien y no está bien descrito todavía, y recientemente se ha propuesto un esquema adaptado al riesgo individual del paciente, basado en la interacción entre el riesgo de la recurrencia y los factores de salud competitivos que tenga el paciente. Esto va a conducir a recomendaciones individualizadas para cada uno y puede aumentar la detección de recurrencia. Los pacientes que tienen una edad avanzada y de muy bajo riesgo, por ejemplo, aquellos que tienen una enfermedad no musculoinvasor o que tienen un PT0 luego de la cistectomía, mostraron un mayor riesgo de mortalidad en comparación con su nivel de recurrencia. Y aquí pongo estos dos gráficos para entender visualmente cómo funcionan estos esquemas de cuánto tiempo continuar o terminar el seguimiento. Estos dos modelos ilustran el momento en que el riesgo de muerte del paciente por cáncer no vesical excede el riesgo de recurrencia. O sea, llega un punto en que el paciente tiene más probabilidades de morir de otro cáncer que por el riesgo de recurrencia al cáncer de vejiga. Este es el consenso de cáncer vesical de la ESMO del año pasado, pero me parecía que esta tabla no era muy amigable, por la que hice estas otras dos. Aquí están resumidas las recomendaciones de seguimiento luego de la cistectomía según las guías europeas. El seguimiento se da a través de imágenes por una tomografía cada 3 a 6 meses en los primeros 2 años, y luego se evalúa realizarlo dependiendo si el paciente era de alto o bajo riesgo. También se toman en cuenta los exámenes de sangre, midiendo los niveles de vitamina B2 en los pacientes que tienen riesgo de desarrollar una deficiencia de esta, y un lavado uretral para hacer citología cada 3 a 6 meses. Cabe destacar que no se recomienda el seguimiento con estudios de imágenes en busca de recurrencia luego de los 6 años. Luego de la terapia trimodal, las recomendaciones son realizando una cistoscopía adicionalmente a las recomendaciones previas, una cistoscopía cada 3 a 4 meses en los 2 primeros años y luego cada 6 meses. No se recomienda la tomografía luego de los 2 meses, al igual que pacientes que se les realiza la cistectomía. Tampoco se recomienda hacer exámenes rutinarios de sangre, pero sí una citología urinaria cada 6 meses. En cuanto a las guías de la NCCN, pues tienen recomendaciones bastante similares. Sin embargo, ellos también recomiendan realizar pruebas de función renal dentro del primer año, cada 3 a 6 meses, y realizarle un ultrasonido renal luego de los 5 años de seguimiento, y luego el primer año de las pruebas renales en sangre que se hacían cada 6 meses, ellos le recomiendan adicionarle pruebas
hepáticas y niveles de vitamina B12. Y en los pacientes que se les da seguimiento luego de la quimiorradiación, las recomendaciones pues son bastante similares a las recomendaciones previas, teniendo en cuenta también realizar la citología urinaria cada 6 a 12 meses, luego dentro de los 2 primeros años, y luego una citología dependiendo pues si se considera que el paciente la tiene indicada o no. Muchas gracias.